en un momento determinado la derecha aznarista decide que tiene que renovar un poco esto de los comentaristas y los opinadores a su favor, porque como que ya lo del opinador de derechas no está bien visto, ya lo hemos hablado aquí, pues Vizcaíno Casas, Jaime Canmán, y es un perfil que dices, está bien, son muy ingeniosos. Sí, no, pero ya demasiado. Pero sí. Hay que rebajarlo un poco. De joven, no es más que rebajar un poco, es un tema de ADN. Es que estaban con Franco. Güey. Claro, por eso te digo. A eso me refiero lo de rebajar, que está un poco demasiado derecha. Viene bien gente que en el fondo diga lo mismo, o incluso más bestias, pero no tengan ese pasado. Y entonces, claro, aparece quien mejor resumía todo eso, que era don Federico Jiménez Santos. Alguien que es mucho más joven y encima había sido comunista, con lo cual la linterna de la COPE. Es la época en la que se ponen de moda un grupo de comentaristas con una cosa en común. Todos son muy antiizquierda, la izquierda criminal, pero todos vienen de la izquierda, que es como el punto de Fernando Sánchez Dragó, César Alonso de los Ríos. Y en ese grupo, por ahí había un historiador que hablaba muy bien porque era protestante, predicador protestante, y además había estado en Nicaragua, por eso muy sandinista y tal, que era don César Vidal. Y entonces él, Federico dice, este habla muy bien, le quiero en mi tertulia, va a darle un perfil ahí, bueno. César Vidal era historiador, por cierto, un historiador porque es uno que denuncia a la extrema derecha. Sus primeros libros son todos contra el riesgo de la extrema derecha, para evitar que la extrema derecha lepenista llegue a España, tal. Yo creo que hay una estrategia internacional y creo que además hay un asesoramiento internacional para que se produzca ese reavivamiento de movimientos de corte fascista y de corte nazi en España. Es decir, el asesoramiento es muy claro e incluso yo diría que la propia unificación de grupos de tipo fascista en España no se hubiera podido nunca llevar a cabo sin presiones y sin asesoramientos de corte internacional. ¿Esas presiones vienen por parte de grupos similares o vienen de grupos absolutamente similares, sí. Como podría ser, por ejemplo, el caso del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. En otros casos quizá hay un intento más de copia que de asesoramiento, pero yo creo que la figura de Le Pen va a ser un punto de vista, una referencia básica a la hora de entender la evolución del neofascismo en España. Y cuando se cree Libertad Digital, pues es uno de los que está en COPE, pero está también allí. Primer gesto de Federico Jiménez Santos. Teresa Campos dice, oye, Federico, quiero que estés en día a día porque me gusta esa cuota que tienes tú, quiero en mi tertulia tener una cuota tal. Y Jiménez Santos dice, no, yo no puedo, estoy en la radio, me quita mucho tiempo, no quiero volver a la tele, pero tengo un amigo que si interesa, puedo llevar. Y siendo alguien relativamente desconocido, Campos dice, vale. Y César Vidal aparece en día a día. No, lo que no se puede es mantener un gobierno en un sistema parlamentario que no tiene el apoyo de la Cámara, en ningún país. Y en ningún país un gobierno que no tiene un apoyo mayoritario de la Cámara, o porque es su partido, o porque tiene una coalición, se mantiene un año y pico más en el poder. Disuelve las cámaras y va a unas elecciones. La responsabilidad de los partidos es, bueno, señores, unas elecciones no va a variar. Aquí el problema ha sido que no ha habido diálogo entre demócratas, vamos a pasar a HB. Y entonces, digamos, pues bueno, ahí está. Pero claro, la oposición sí que piensa que unas elecciones pueden cambiar. Eso lo piensa la oposición, no quiere decir que tengan razón. No, pero HB ha ido con el PNV al pacto de Estella. Que no va a variar sustancialmente. Pero HB ha sido compañero, gracias por vernos. Vale, muchas gracias. Hasta otro día, buenas tardes. Y efectivamente, en ese momento, la impresión que daba que era cuota Partido Popular. Ahora le enfadará, pero eso entonces es lo que parecía. Porque básicamente era la etapa de final del gobierno Aznar, principio del gobierno Zapatero, y era un poco el que intervenía allí, pues un poco, pues es la cuota, pues como estaba Carlos Dávila, pues estaba también César Vidal. Ahora bien, ya era demuestra un poco el flechazo que tenía Federico. Hombre, pero sí, claro, está clarísimo, y al final es una forma también de... Tú fíjate, Jiménez Santos lo dice, que inicialmente cuando se trae a César Vidal lo hace... Jiménez Santos no es tonto y se rodea de la gente que va a poder transmitir en sus tertulias y en sus debates el mensaje que él quiere que se transmita. Es decir, le va a dar, a lo mejor no es el que él transmite siempre, pero dice, mira, un perfil como este me viene bien para que se transmita esta línea que yo habitualmente no la cubro y quiero que alguien la cubra. Entonces, realmente, no digo que es una estrategia interesada, pero cuando está mandando a Vidal a día o cuando lo está recomendando, lo recomienda sabiendo que la opinión que va a dar está aprobada por él, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿es un gesto de amistad? Sí, lo es, pero... Pues es un gesto de poder, de mira qué influencia tengo,
que puedo colocar a alguien en el programa de más audiencia de las mañanas, como era Día a Día de Telecinco. Bueno, te digo, es un gesto de amistad. Yo es que como en el altruismo me cuesta creer mucho, es un gesto de amistad del cual Jiménez Los Santos obtenía sus mini réditos, porque era extender un poco sus tentáculos de alguna manera. Él seguía con su programa y tenía un Los Santista, pues dando su... En el año 2004 es cuando llega Zapatero al poder y es cuando el Grupo Libertad Digital toma la COPE, cosa que a los de la COPE no les gusta reconocer, pero es la realidad, porque Federico cuenta que en ese momento él pasa de la linterna a la mañana, él había pasado a la mañana en el 2003, temporalmente la COPE tiene a alguien suyo, José Apezarena del Opus Dei, curiosamente más bien progresista en lo económico y en algunos aspectos, aunque en lo moral fuera Opus, que era como director de informativos y como conductor de la linterna. Y su primera decisión es, oye, el resumen de prensa no me interesa, César Vidal despedido. Relato del señor César Vidal, entiendo que tenía derecho a empezar a formar su equipo, pero incumple la promesa que había hecho de que se iba a respetar el equipo de Jiménez Los Santos. Relato de César Vidal, te ha echado porque tiene miedo de que tú le sustituyas. Lo que se produce es un pacto en el sentido de yo dirijo la mañana y me quedo con el equipo de Luis Herrero, y la persona que entre a dirigir la linterna pues va a mantener a mis colaboradores. Yo creo que en el caso de Federico hace honor a su palabra, y en el caso de Apezarena yo creo que hace honor a su palabra, salvo en mi caso. Es decir, al único que echa es a mí, pero el resto del equipo de Federico lo mantiene. Y... ¿Cumplió la palabra de mantener intacto al equipo de Jiménez Los Santos prescindiendo del señor Vidal? Yo nunca di la palabra a Jiménez Los Santos de mantener nada, porque no hablamos de ese tema, y hice uso de mi derecho. La gente que yo quería que estuviera en el programa, que decide su alineación. Y elegí un público y otro no. Pero hay que decir que, entre otras razones, no lo elegí a César Vidal porque estaba por las mañanas y me parecía un poco demasiado, mañana, noche, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sé que él ha dicho eso, pero tengo que recordar, porque eso a veces no lo dicen, que cuando Jiménez Los Santos hizo cargo del programa, laminó a unos cuantos contertulios con toda la libertad. Sí, Vizcaíno Casas, lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Y es decir, que tiene derecho una persona que se hace cargo de un programa a elegir los colaboradores que cree que van mejor al programa. Federico luego ha contado, pero por supuesto a mí no me lo contó en su momento, que cuando Apezarena decide echarme de la linterna, que estaba absolutamente en su derecho porque era el nuevo director, y yo creo que un director tiene que tener libertad absoluta para tener a la gente que quiera y a la que no quiera en su equipo, pues en ese momento Federico pensó, bueno, si ha echado a César es porque César va a acabar siendo el director futuro de la... Unos meses después, Apezarena se va fuera de la COPE, tanto de la linterna como de informativos. Como nuevo director de informativos se pone Nacho Villa, que en ese momento es un nombre de Libertad Digital, y como director de la linterna se pone César Vidal. Que es el momento, digamos, donde, claro, si está presumiendo él en sus memorias de que él fue el que puso el nombre de Villa y el que puso el nombre de César Vidal, pues si permites que un señor que ya domina el programa de la mañana tenga el programa, la edición de informativos, y tenga el programa de la tarde, noche, se quedó Slichting, que era la única que no era de su cuerda, pues es darle el control de la Copa de Libertad Digital. Porque cuando usted sale, un miembro de Libertad Digital es el nuevo director de informativos, otro miembro de Libertad Digital hace la linterna, el de la mañana era Libertad Digital, con lo cual se da la imagen de que el grupo al que estoy haciendo referencia ha tomado el control de la COPE derrotando al señor Apezarena. Batalla no hubo porque yo no di batalla. Yo simplemente hice el programa y ya está. O sea, no me peleé con nadie, no hubo batalla. Por mi parte al menos, ¿no? Es verdad que cuando yo ceso en la linterna, las personas que se ponen al frente de ese programa, y pues es verdad que tienen esa procedencia, fue una opción de la COPE. La COPE tomó esa decisión. Respeto, yo creo que los dueños de los medios tienen derecho a fijar las líneas que ellos quieran tomar, igual que eso es muy importante en esta vida, ¿eh? Igual que te nombran, te pueden quitar. Nosotros llegamos a un acuerdo con Federico, pero no con Libertad Digital. Nacho Villa ha estado toda la vida, desde mucho antes. Y a César Vidal se le busca porque era un gran colaborador, ya era colaborador en COPE. No, COPE no ha tenido jamás una sola relación. O sea, nunca una apuesta de vamos a... Nunca ha habido una relación con Libertad Digital, ninguna. ¿Dirías que es un caso de, volvemos a amistad férrea, alianza? Porque hay que decir una cosa, César Vidal hizo muy buen trabajo, ¿eh? Hizo unos editoriales al principio que eran, siempre todos los días, comparaba algo histórico y decía más, sin ánimo de ser exhaustivo, los hechos son los siguientes. 1, tal, y lo que decía encajaba con el guiño histórico que había hecho para quejarlo con la actualidad. Eran editoriales muy currados,
muy bien hechos, muy bien leídos. Ahí, claro, todos del mismo sesgo, eso sí. En la cadena COPE, La Linterna, con César Vidal. Lunes 6 de septiembre del 2004, San Zacarías, y comenzamos la andadura de esta nueva linterna. Una nueva linterna que se va a basar en dos principios fundamentales. El primero ya lo anunció hace 2500 años Sócrates, cuando dijo que una vida que no se somete a crítica no merece la pena ser vivida. Crítica, y mucha, y para todos, va a haber en esta nueva linterna. El segundo lo enunció Jesús cuando dijo aquello de la verdad os hará libres. Sin verdad no hay libertad, la libertad no se puede mantener sin esa verdad. Y creemos que desde luego no van a faltar motivos en los próximos meses para combinar esa crítica, esa verdad y esa libertad. Es más, casi parece que empezamos el programa en un día que anuncia, que preludia lo que es un deseo de verdad, de libertad y de que la información no se vea sofocada por intereses políticos bastardos. Mañana se reabre la comisión del 11M y parece ser que hay un interés enorme por darle carpetazo. Bueno, pero estaban donde estaban. Vamos a ver, es que casi te lo voy a lanzar en forma de pregunta. ¿Tú crees que, imagínate que Los Santos no se queda ahí en COPE, se marcha totalmente? ¿Tú crees que César Vidal no hubiera tenido la evolución que tuvo dentro y que no hubiera terminado dirigiendo la linterna? Yo te voy a decir una cosa, yo creo que sí, lo hubiera tenido. Es decir, no creo que Los Santos le estuviera poniendo ni le estuviera colocando lo que sea, simplemente, a ver cómo lo explico, el modo de hacer radio de Los Santos está esa no quiero llamarlo magia, ¿vale? Pero bueno, esa forma... No, está usando de tipo radio que conectaba a la gente de antiizquierda. Vale, pues esa forma de hacerlo, pues César Vidal también la lleva. Sí. A su manera. No es un Los Santos, ¿vale? Pero dentro de... Fíjate, hay que decir que este modelo de radiopredicador... ¿Sabes? El que se pone siempre como ejemplo de radiopredicador es Rush Limbaugh en Estados Unidos, que es el gran primero, también muy conservador, que murió hace relativamente poco, que es como el primer gran predicador, el gran maldito, que decía mayores burradas, por cierto, las que ha dicho nunca Federico Jiménez Santos. What does it say about the college co-ed Susan Fluke, who goes before a congressional committee and essentially says that she must be paid to have sex? What does that make her? It makes her a slut, right? Makes her a prostitute. She wants to be paid to have sex. Mayores burradas, por cierto, las que ha dicho nunca Federico Jiménez Santos, porque Federico Jiménez Santos no llega a la bajeza a decir, esta se viste como una tal, pero Federico sí es muy de meter apodos, que en el fondo Federico lo estaba copiando de García. Mira, Federico en plan, yo que sé, ¡ay, zapaterito, que no te enteras! Siempre es... Punto 1, Zapatero dijo de tal, yo dice lo contrario. Punto 2, Zapatero de tal, yo lo contrario. Punto 3, estilo. Presidente. Pero ahí está, pero eso es lo que quería decir. Perdón, la palabra que quiero utilizar es el estilo. El estilo es diferente. Digamos que Los Santos es como más camorrista y aunque César Vidal pueda ser camorrista en su parte, es elegante al hacerlo. Son formas distintas. Digamos que Los Santos es el que pega los puñetazos y César Vidal el que lo hace con o la palabra o llámalo X. Pero realmente son la misma idea con estilos diferentes y tenían el mismo estilo por la mañana que funcionaba y el mismo estilo por la tarde que funcionaba. El vascuence es una lengua tan primitiva que desconoce, por ejemplo, lo que serían universales. Es decir, la idea de árbol, que es una idea que existe en lenguas avanzadas, no como el vascuence, en el vascuence no existe. El vascuence, como lengua muy primitiva, tiene las hayas, los pinos, los chopos, pero no tiene el árbol. Para hablar del árbol han tenido que tomar un préstamo del castellano, que es el arbola. Y en ese sentido, claro, es una lengua en la cual todavía el desarrollo de la mente humana no se da cuenta de que hay universales, vive todavía sobre la base de los particulares. No decimos que no se estudie el vascuence, pensamos que el vascuence hay que estudiarlo como otras lenguas minoritarias, como el cherokee, el apache o el georgiano. Pero fíjate, se compenetraban bien hasta el punto que me acuerdo que en ese momento hay muchas críticas a la COPE por otros medios, por El País, la SER, y la dirección de la COPE, no de Libertad Digital, la dirección de la COPE hace un comunicado diciendo, ante la campaña de linchamiento que están padeciendo nuestros comunicadores Jiménez Los Santos, César Vidal e Ignacio Villa, la COPE les da todo su apoyo, tal. Ante lo que supone una auténtica campaña de acoso y coacción a algunos de nuestros comunicadores, trabajadores e incluso emisoras, la cadena COPE quiere expresar lo siguiente.
Condenamos las amenazas y las presiones, tanto morales como físicas, que determinados colectivos, instituciones y particulares han ejercido en los últimos días sobre nuestros comunicadores, en concreto sobre Federico Jiménez Los Santos, César Vidal e Ignacio Villa. Respaldamos la actuación de todos nuestros comunicadores en el ejercicio que hacen del derecho a la libertad de expresión. Esto era llamativo primero. Es cierto que estaban dando mucho, pero porque ellos también daban mucho. O sea, quiero decir, no estoy justificando, digo que es una consecuencia. Pasa, si das, dan. Y segundo, no decían Cristiano Pérez Listing. Con lo cual, digo, ese comunicado estaba claramente bendiciendo a los tres que eran de la línea, con lo cual, yo insisto, aunque me lo niegue Barrio Canal, en ese momento parece que había un control de la COPE. Niegan. Pero en ese momento los obispos hicieron una apuesta por un señor que en el caso de Jiménez Santos ni siquiera era creyente y no lo oculta. ¿Usted es católico? No. ¿Está bien? ¿Está en una emisora católica? Sí, pero bueno, solo faltaría que encima nos pidieran, a ver, pero en general soy bastante bueno, o sea que no... Y otro que era Vidal, que era protestante, y está en la radio católica. Usted es protestante. Sí. Y trabaja en una radio católica. Sí. ¿Tiene algún problema de conciencia con esto? No, yo creo que la COPE lo que demuestra es que tiene una enorme amplitud. ¿Usted se imagina a un conservador dirigiendo un programa en la SER? Sí. Pues tiene usted una imaginación portentosa. Curioso, lo cual está bien, demuestra que dijeron, no interesa más la guerra con Zapatero o lo que fuera, que entrar en los valores que tengan nuestros comunicadores. Como ahora les interesa a Paco González, que tampoco creo que sea muy de misa. Justo te lo iba a decir, justo todo el grupo de la SER, efectivamente, sí, está claro. Acaba todo este asunto es cuando en el año 2009 el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal dice, oye, se acabó Federico Jiménez Santos, le han condenado ahí por lo de Gallardón, tal, además se ha hablado con el PP y la Iglesia no queremos estar en guerra con el PP, o por lo que fuera, o porque nos da la gana porque queremos que sea descontrolado y no obedece todo lo que le decimos, con lo cual hay que prescindir. Ojo, hace algo que es muy interesante de contar. Se acaba el contrato a Federico, porque a Federico nunca se hicieron del todo, nunca hicieron un contrato indefinido como tenía Antonio Herrero. Siempre era cada año o cada 2 años una renovación. Se acaba el contrato. Ya en el año 2008, cuando le renuevan por última vez, 2008-2009, le dicen a Federico, oye, renovamos un año, 2008-2009, y a César Vidal, a ti 2 años, 2008-2010. Y César Vidal, no, yo igual que él. Con lo cual, ya él dice, había quizá un intento de separarnos. Y cuando llega el año 2009 y toca la decisión, lo que hace la COPE es muy curioso. La COPE no dice, Jiménez Los Santos, no te renovamos y te vas a la calle. Le dice, Federico, no queremos que sigas por las mañanas. Nuestro trato es que pases a hacer la linterna con César Vidal, los dos juntos. Y le dice, ¿y si no quieres? César Vidal solo. Esa es la oferta que hace los obispos a través de Barrio Canal, a través de Gómez de Palma, a Jiménez Los Santos y César Vidal, a los dos. Claro, Jiménez Los Santos dice, eso es un insulto. Me está diciendo, ¿sabes? Eso entiendo. Que, ojo, la misma oferta le dice a Francino, ¿eh? Francino se aceptó lo que toca. Federico dice, a ver, pero Federico le dijeron que te puedes ir a la tarde, dijeron a la noche, dijeron a la noche con el que está ahora, que es amigo tuyo, y si no quieres, pues solo tu amigo. Y él dijo, eso me estás echando. O sea, él interpretó que eso no era una oferta, era tal. Ahora bien, Vidal se va. A él sí él tiene una oferta. Dice, no, si va Federico, me voy con él. Desde estos micrófonos se ha tratado de acercar la información y la cultura a los ciudadanos. Desde estos micrófonos se han defendido incansablemente los cimientos de una cosmovisión judeocristiana que aparece reflejada en la Biblia y que recuerda que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Desde el principio este programa fue objeto de presiones, amenazas, intentos de soborno y querellas. Sin embargo, en ningún momento aceptamos doblegarnos y ciertamente no nos han doblegado ni nos hemos rendido por un solo instante. Hoy me despido de ustedes con la conciencia del deber cumplido y dando las gracias de todo corazón a la dirección de esta casa que me permitió un ejercicio de libertad diaria que con toda seguridad hubiera sido imposible en otras cadenas. Me marcho, como señaló Abraham Lincoln, con malicia hacia nadie, con caridad hacia todos, con firmeza en lo justo, según Dios me concede ver lo justo, y con la firme resolución de proseguir mi labor para vendar las heridas de la nación, para cuidar de aquel que haya sufrido y para hacer que brillen la verdad y la libertad. De ustedes me despido hasta septiembre, en que Dios mediante estaré dirigiendo un nuevo programa de noche en otra cadena de radio. Hasta nuestro reencuentro, que Dios los bendiga a todos. Hay 2 momentos que son de lealtad grande.
como tú dices, lo de decir, no, si a él le estáis ofreciendo a uno, a mí no me hagáis de más. Somos iguales. A mí me ofrecéis también renovaciones de 1 año. Y son momentos, yo creo, de lealtad de César Vidal, porque de algún modo yo creo que él se siente agradecido y siente que su posición es esa, porque sin Jimeno Los Santos él no hubiera podido llegar ahí. Otra cosa es que él luego se haya podido mantener por sus propios méritos, que eso creo que nadie lo discute. Pero él en todo momento le rinde una lealtad muy grande que poca gente tiene en estos casos. Entonces, a mí es una cosa que, francamente, lo valoro mucho. Y sobre todo en el sector profesional, donde muchas veces digo, mira, lo importante es tener el plato de comida en la mesa y marcarte ciertos órdagos, es difícil. Hay que decir una cosa, para decir una cosa en favor de la COPE, que es que en ese momento, a la vez que es locutor estrella de la COPE, Jimeno Santos ya ha registrado la marca de radio. Solamente los de la Iglesia dirían, este está ya preparando el plan B, como de hecho demostró, porque en muy poco tiempo, fíjate que a él no le renuevan, se entera en abril de 2009 que no le van a renovar, pero hace el programa hasta junio y en septiembre ya está empezando con el radio. Y qué mejor que hacerlo con César Vidal a su lado. La mañana del radio con Jimeno Los Santos y la tarde-noche con César Vidal. Libertad digital, versión original, pasa de la tele convencional, porque la libertad emite en digital. Federico Dieter y César Bisbal. Los dos juntos en el proyecto de radio. Con lo cual, era una forma de decir, mira, aquella COPE de Federico y César ahora se traslada a Es Radio. Podría funcionar, por cierto, César Vidal le fue bien en el programa porque llegó a ser segundo, ganaba a Alsina, curiosamente. Alsina, que estaba en el centro de Onda Cero, le ganaba a César Vidal. Pero bueno, lo raro es que de repente César Vidal, que es accionista de Libertad, un día dimite y dice, no, me voy de aquí del todo. Y empieza a poner twitters donde dice que el mismo día que se ha ido, le han dicho que recoja todas sus cosas o si no las sacarán al piso, han quitado su cuadro de la sede. Todo como muy, ¿cómo digo? Así de golpe y porrazo, se acabó el amor. Lo de César Vidal es una baja voluntaria. Sí. ¿Vale? Pero fíjate, algo que me gustaría que escucharas, que lo tengo por aquí, que es, porque una vez ya se va, dicen, oye, que han borrado de la fonoteca de Es Radio el último programa de César Vidal. Entonces digo, dame, pásamelo, porque es lo que provoca ese tipo de cosas. Y efectivamente, eso tengo por aquí. Porque no mencionó a Federico Jimeno Santos, pero me gustaría que lo escucharas. Ponemos un fragmento, a ver si ves algo extraño. Siendo jovencito y abogado, vinieron a verle de una cooperativa para que se encargara de las cuentas de la cooperativa. Está hablando de un amigo de una cooperativa. Y descubrió que robaban. Y no solamente es que descubrió que robaban y habían ido robando durante todos los años, sino que además descubrió que, por ejemplo, el encargado de la cooperativa, cuando a su casa llegaba alguien y llegaba con el recibo de la luz, del teléfono, etcétera, la mujer lo mandaba a la cooperativa y entonces el encargado abría la caja y pagaba el recibo de la luz, del teléfono, etcétera. Y las empleadas de dentro del supermercado, tanto la que cortaba el jamón como la que era cajera, no decían nada, porque todos los días se llevaban la bolsa de la compra gratis a su casa. Mi amigo elaboró un informe para la junta directiva de la cooperativa. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, mi amigo, que ya estaba trabajando en el despacho, recibe una llamada y le dice un miembro de la junta de la cooperativa que han decidido prescindir de sus servicios. Si tú descubres en una empresa que se roba, lo más seguro es que eres tú el que va afuera y no el que roba. Si alguien en una empresa, cuando tú señalas que alguien roba, te dice que no te preocupes y mires para otro lado, es porque él obtiene algún beneficio del robo. No sé, me parece tan evidente que asusta, ¿no? Fíjate que ese día tenía como tertuliano a un señor muy histriónico, don Roberto Centeno, que ya había estado en la interna de COPE, que Federico Jimeno Santos le había pedido a César Vidal, echa que no le aguanto y tal, muy trumpista y tal, y le mantuvo.
y hace este comentario. O cosas por el estilo. Fíjese, don César, que yo me malicio que creo que conozco a ese joven abogado. ¿Usted cree? Incluso diría que está cerca de nosotros en este momento. Nunca se sabe, nunca se sabe. Joder, chaval, calla, vale, ya. No pasa ahí. Pero me hace gracia como que sí. Incluso diría que su apellido empieza por él, no sé si presenta algo. Sí, hay veces que tienes que saber con quién te rodeas para hacer estas ironías, ¿eh? Mira el tipo de tweets que puso. Me cuentan que descolgaron mi retrato cuando me fui, aún estaban los de Pedro Madera y Cara B que habían salido un año antes. Ay. Me comunican que he de vaciar mi despacho o pondrán las cosas en la calle. Al parecer olvidan que les dije que en septiembre lo recogería todo. Dices, ¿tan mal acaban estas cosas? ¿A dónde se va César Vidal? En ese momento a su casa, a Estados Unidos, a Miami se va. O sea, yo creo que se enfada no solo con Jiménez Santos, con España. Dice, este país es como aquí como las hormigas de, vámonos, me voy a Estados Unidos, que esto es un asco. Pero escuche, ¿no se va a trabajar? No es por otra oferta. Entiéndeme, cuando tú pides una baja voluntaria... El único medio en el que trabaja en su momento es que es columnista de La Razón, que lo sigue siendo, y desde el extranjero sigue mandando sus columnas de La Razón. La sensación que da es que él, por lo que cuenta evidentemente, se da cuenta de todo este tema de los Santos, que tenía algo oscuro detrás, lo denuncia internamente, se pone en su contra y le empiezan a hacer una especie de mobbing. No, pero lo que sí, hay un dato común a su historia. Su historia habla de que ese joven de la cooperativa hizo un informe. Él en su relato dice que hizo un gran informe de todas las cosas que le pareció. Como su ultimátum antes de irse es, lee esto, Federico, las cosas que me parecen que están haciendo mal y que más o menos la respuesta a esa, pues ahí tienes la puerta, si no te gusta cómo está yendo la cosa. Luego es verdad que hay elementos. Él claramente lo ha puesto a alguien que ha debido leer también su libro, porque luego además ha escrito un libro donde también lo detallaba mucho y contaba la mala relación. Federico tenía dos discípulos, dos jovencitos que venían de su época en la COPE, el señor Ite Brandao y el señor Javier Sómalo, que curiosamente su origen era muy raro, sobre todo el de uno de ellos, porque habían sido de un grupo falangista que había tenido el diario Ya, pero después se volvieron súper liberales y luego súper federiquistas. Entonces decía César Vidal que había lo que llamaba el dúo de la pelota, que decía que cada vez que acababa el programa de Federico aparecían los dos pelotas para decir, ay, qué grande eres, Federico, qué bien lo haces, y vaya acompañando haciéndole la pelota todo el pasillo hasta su despacho. Y según él, esto lo contó luego también en un artículo de La Razón, les llamaba Madelman y Papichulo, dice, le han vuelto idiota. Dice, tanto hacer la pelota, le han vuelto idiota. Eso es lo que decía él en un artículo de La Razón, como culpando a los pelotilleros, que creo que aún siguen en Libertad Digital ambos. Mira, te digo una cosa, a nivel psicológico, y esto te podría hablar casi por experiencia propia, en el mundo laboral, cuando se tiene un objetivo común y son perfiles muy diferentes, como el tranquilo y el activo, el que es más violento y el que es más racional, muchas veces un director, un jefazo puede pensar, ostras, qué bien, tengo aquí el yin y el yang, y así me cubren todo. Es decir, van hacia el mismo objetivo y uno hace un poco la labor de poli malo, otro de poli bueno, pero así me cubren un poco todo el espectro. Te digo que por experiencia propia, esas dos personas, por mucho que vayan hacia un objetivo común, las personalidades tan diferentes terminan chocando. Por ética, por moral, lo que sea. Y se terminan generando posturas absoluta y totalmente irreconciliables. Y dos personas que parecían uña y carne. Te digo, te hablo porque para mí es una cosa que he podido tocar prácticamente este tema, ¿eh? Dos personas que podían parecer uña y carne son personas que no se quieren ni ver, pero ni ver, porque se detestan. Y esto es así. Estas cosas suceden. Pero fíjate, entonces creo que es un ejemplo perfecto. Que no han actuado de esa manera. Don César Vidal está un tiempo sin hacer nada más allá de sus columnas de La Razón y después ya en su última etapa ha decidido volver con un podcast. No vamos a ocultarlo, un podcast que funciona muy bien. Es verdad que, como bien decía, muy en plan, ya está en el sector antiglobalista. No era así tanto su programa en COPE, ¿eh? Ya está en otro nivel. Eso sí, muy pro-Trump, pero casi el tema pro-Trump es lo más moderado que tiene en comparación con, bueno, pues que él ha escogido la posición de ser esa alternativa no ya a la izquierda, sino a todo el sistema. Agenda 2030, etcétera.
Lo cual, insisto, es algo lícito, no lo estoy criticando porque si ha funcionado es porque hay un grupo de gente que ha querido ese sesgo editorial. Rol antiglobalista, anti-Agenda 2030, antivacunas, anti-Soros, en fin, bien sabes, pues todo. También, está en esa línea anti-Soros. Fíjate, sería un rollo Coto Matamoros. Fíjate, Coto Matamoros está en ese planteamiento, que hablamos, le mencionamos de vez en cuando. Es cierto, Coto Matamoros. No creo efectivamente que editorialmente estén tan diferentes, y eso que César Vidal empezó como un historiador que denunciaba a la extrema derecha. Y creo que Matamoros empezó en Fuerza Nueva en su juventud. Pero paréntesis, ¿sabes que había una teoría rosa? Esto es pura, lo que voy a hacer ahora es pura basura porque no hay nada demostrado. Pero había una teoría rosa de estas que claro, los que conozcan la teoría podrán suponer quién el que me contaba esa teoría rosa, pero bueno, que es que decían que César Vidal también era alguien muy rígido en principios morales y no le gustaba el trato de favor que decía que había en Es Radio a el programa de la hija de Sánchez Dragó, Ayanta Barili. Y entonces ahí había quien se montó toda una historia rosa con este tema. Hasta el punto que César Vidal tuvo que poner en un tuit que quede claro que en mi informe de tropecientas páginas no se citaba ni una sola vez el nombre de Ayanta Barili. Que yo pregunté, ¿ese tuit ayuda o no ayuda? Porque sí, acabas de corporizar el rumor. Claro, ahí está. Si no lo mencionas, si no lo tocas, pues no le das importancia, pero metiéndote ahí tú haciendo ese tuit, estás de alguna manera dándole un poco de credibilidad, sin querer. El caso es que, en cambio, Jimeno Santos, que yo sepa, nunca ha mencionado nada de César Vidal. César Vidal dejó de existir en el radio, el que no debe ser nombrado, desapareció del podcast. Creo que el YouTube aún queda alguna cosa, pero debe quedar poco. Y solo conozco una mención que se hizo a él, el que sustituyó, que fue don Luis Herrero, otro viejo amigo de Jiménez Los Santos de la COPE, Grupo Libertad Digital, con este inocente comentario. 5 años ya en la radio. Me parece muy bien. Esto es una casa, aquí trabajamos a todas horas. Un chiste. Sí. Se me ha ocurrido un nombre para el programa. ¿Para qué programa? Estás bien de sentido del humor, ¿no? Para el tuyo. Estás bien, relajado, has descansado. No digas nada de lo que te puedas arrepentir y pueda usar la competencia. Si no fuera porque es una marca tan acreditada ya lo de la Casa del Herrero, el nombre perfecto hubiera sido La Noche Sin Cesar. A la noche sin cesar. Mira qué gracia. Fíjate, qué risa, qué risa. Es bueno, no cesa la noche hasta que llegas tú por la mañana. Luis, es que hay un problema. Oye, que Vila sentado las vacaciones, ¿eh? Sí, ya verás. No, pero es que le ha gustado que lo conozco. Ahora tiene que explicar. Eso es verdad. Yo lo reconozco. No pasó de allí. También dijo, no usas nada que pueda usar la competencia. La competencia no, pero los buitres, ahí que lo guardamos. No sé, ¿te parece que fue elegante? Es la única mención, ¿eh? Y muy ¿Cómo va a parecer? Me parece que fue elegante. Me hace gracia tus preguntas. Aparte que es un pelota, Luis Herrero brutal, pero espantoso de Jiménez Los Santos, como muchos de los que... Bueno, ya sabes que cuando tienes a un tótem... Me hacía gracia, por cierto, el otro día alguien dijo en los comentarios del directo que el tótem de la hemeroteca, el buitre, era la mata. El otro día que hablabas de tótems... Pero si a mí no me respeta nadie, digamos, si esto es... Cuando voy a locutar algo, dice, aquí entra el... Bueno, pues el tótem es ahí Jiménez Los Santos. Y Luis Herrero y otros tantos están venerando al tótem en ese momento. Y César Vidal, como reniega de ese tótem, lo humaniza, lo critica, pues todos contra él. Cualquiera que haya dicho algo o hecho algo en contra de Jiménez Los Santos es mi enemigo también. A mí no se ha referido, a mí no me ha mencionado, pero como lo he dicho sobre él, pues yo tengo que decir algo. Me parece lamentable, me parece penoso. Pero lo podría haber llamado La Noche Sin Cesar, que es la única referencia que se hizo a la palabra César en el Lo sé, pero repito, ese gesto tan poco elegante, evidentemente, es porque sabe que tuvo confrontación con Jiménez Los Santos. Si no sabe que tiene ninguna confrontación con él, pues es un ex compañero que se ha marchado por el motivo que sea y ya está. O sea, no tiene mucho más. También te digo una cosa, tengo la sensación de que César Vidal, y esto pues como no le va a gustar este comentario, pero como tú dices, Los Santos no habla de César Vidal. César Vidal, pues, lo sigue mencionando. ¿Usted se acuerda de una vez que usted y yo estábamos
Estamos en una tertulia de economía y mientras usted hablaba de cierta caja, a mí me llegó un mensaje del presidente de la cadena de radio diciéndome que lo matara. Mátalo porque estamos negociando el contrato de publicidad con esa caja. Está hablando de la Caixa. La Caixa es un factor muy principal, esencial en el desastre de Cataluña. No tengo ninguna duda. La misma persona que a mí me envió por 2 veces un mensaje diciendo que lo matara a usted, va a celebrar los 18 años de no sé qué en el local de la obra cultural de la Caixa en Madrid. La persona que en su día me pidió que le matara a usted por 2 veces y la persona que además mañana va a celebrar todo en casa de la Caixa, porque es un traidor, un traidor. Lo sigo mencionando. Esto lo hemos hablado también muchas veces. Los Santos sigue siendo Los Santos. Caiga mejor o peor, que es como suele caer en muchos casos, de hecho, pues es una figura de más referencia. Y lo hablábamos cuando hablábamos de García y de tantos otros. Si hablas de ellos, tienes más oportunidad de que hablen de ti. Ya está. Estos de aquí son los 2 pelotas a los que en sus memorias culpa César Vidal de gran parte de la ruptura, Javier Somalo y Dieter Brandau. Y el artículo se llamaba Madelman y Papichulo. Fue el artículo que les di con la razón a ellos sin citarles, pero era claro que era a ellos. Y está diciendo, es que por una conversación ficticia de él con alguien supuestamente de libertad digital, la empresa está dominada por Madelman y Papichulo, que están destruyendo todo, tal, y acá diciendo, ¿y el presidente? Yo a estas alturas no sé si es un sinvergüenza como ellos o la pelota a la que lo someten lo ha dejado idiota. El presidente de libertad digital ahora es Federico Jiménez Santos, por si alguien no ha pillado esta referencia de César Vidal en su artículo de La Razón. Hay una cosa que a mí me sorprende de esto, aparte de César Vidal, y que creo que ha pasado en este caso pasa a un punto, a un rol que él no llevaba, que era el de los motes. El ponerse a poner motes, si ves que me pongo un poco la cara un poco negra, es que en mi casa cuando encienden una luz de la cocina se apaga la pantalla, entonces dejo de ver, la electricidad funciona así. Bueno, el caso que se ponga a César Vidal a hacer motes, a ser tan Los Santos en ese caso, al perder esa identidad que le caracterizaba, esa elegancia, me falla. Porque si César Vidal es lo que es, no es por imitar a Los Santos, es por defender su ideología, que era similar a Los Santos, pero con su propio estilo. Entonces me chirría. Tengo que decir, para terminar, que aunque no sé qué conclusión que sacar tú de la ruptura de Jiménez Santos y César Vidal, quizá que... Lo que te he dicho, que cuando defiendes un objetivo, es más importante que el objetivo la propia ética de cada uno y la personalidad de cada uno. Eso es lo que define muchas veces que las relaciones se mantengan. Hay incluso, te lo digo, fuera ¿cómo se dice? En perfiles que son antagonistas en cuanto a objetivos, en cuanto a ideologías, que mantienen una relación de amistad y de respeto mucho más grande que la que mantienen personas que defienden un mismo objetivo. Y me juego el pescuezo, me juego el cuello a que dentro de partidos políticos hay gente que se detesta, que admira o que quiere o que tiene mejor relación con gente de otros partidos que con gente de su propio partido. Estoy convencido 100%. Vox ha transferido 5 millones de euros a su fundación Disenso por medio de donaciones, como está en sus cuentas y lo confirma el tesorero Pablo Sáez en la asamblea anual del partido. Y los pagos empezaron en 2020. Es una cosa reciente. 5 millones constatados, confesados oficialmente, 5 millones. Los críticos, que naturalmente hablan con nosotros y dicen que Vox está estallando por corrupción, el envío de fondos ha seguido. Después del 20 y la pandemia, 22 y 23, y que se acerca a los 7 millones, no hay cuentas que lo puedan confirmar porque no hay cuentas, como el Barça. En las últimas semanas hay gente que está histérica en los medios de comunicación ante la posibilidad de que Vox no trague con ruedas de molino y alce al poder al Partido Popular. Claro, yo comprendo que cuando uno tiene, por ejemplo, una radio quebrada, y efectivamente esa radio quebrada puede entrar en suspensión de pagos en cualquier momento y verse abocada a la quiebra, bueno, uno necesita la publicidad institucional como el agua de mayo. Pero que claro, como necesitas la publicidad institucional y la publicidad institucional te va a venir de que el Partido Popular ocupe determinadas cotas de poder
empieces a dar coces en todas direcciones porque estás viendo que el Partido Popular no conquista esas cotas de poder y no te viene la publicidad institucional, y lo mismo como estás quebrado cierras, eso es absolutamente inmoral.